Sí, se ve bien. Se ve bien, ok. Metodologías de investigación científica en ingeniería química. Vamos a tener 5 puntos, más o menos, no tan amplios, pero bueno, 5 puntos. El primero, vamos a hablar de algunos conceptos de investigación científica y instituciones que están relacionadas. Vamos a hablar en el segundo punto de temas de investigación que actualmente se están trabajando a nivel mundial y que pudimos tener la oportunidad de asistir al 10º Congreso Mundial de Ingeniería Química que se celebró en Barcelona, España, y tenemos el abstract y vamos a compartir algunos temas con ustedes. El punto 3, algunos de los proyectos de investigación que se han presentado y han sido beneficiados por el MESIT, de manera que sirvan de ejemplo, ¿no? Más que otra cosa, de ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se presentaron. También algunos proyectos de innovación, de investigación, innovación y desarrollo que tuve la oportunidad de tener acceso a ese resumen de esa presentación de proyectos que se realizó también en España, y algunos de ellos me parecen muy ilustrativos y que pueden servirnos a nosotros para algunos temas que nosotros tenemos aquí pendiente. Luego, un punto que quiero presentar, algunos aspectos del INSA, que es el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia, con el que hay un convenio, y ustedes saben que hay estudiantes nuestros realizando allá maestría, bueno, allá y aquí, maestría y doctorado, porque me parece que es interesante la experiencia, y ellos tuvieron aquí una conferencia cuando vinieron, y tengo algunos comentarios sobre eso, y también de un centro de investigación y servicios que está en la Universidad de Utah, y quiero compartir eso. Y al final tengo un video muy corto, pero también es motivacional, que justamente lo presentamos en la clase hace 2 semanas, bueno, una semana, sobre un investigador que está en una institución en Bélgica, y justamente uno de mis estudiantes lo contactó. Yo le envié al grupo de estudiantes el artículo científico, porque eso es parte de unas prácticas que hacemos. Yo le envío artículos científicos para que ellos los resuman y entonces lo presenten al resto de la clase. Y este estudiante se comunicó de manera, digamos, creativa con el investigador principal de este artículo, que recién se publicó ahora en septiembre en una revista de alto impacto. Y entonces este investigador tuvo la delicadeza de contestarle, y entonces en un video, y me parece interesante para los fines de la conferencia. Bueno, vamos entonces a comenzar con algunas definiciones que me parecen importantes para que queden de telón de fondo. Primero, investigación básica. Estas definiciones la tomé íntegras del reglamento de fondos CIT, que está disponible en la web del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Para diferenciar investigación básica, el trabajo científico experimental o teórico realizado principalmente para la adquisición de nuevos conocimientos y o el incremento del stock o conjunto de los mismos, relativos a las causas de un fenómeno o hecho observable sin una aparente necesidad de uso o aplicación particular inminente. La investigación aplicada es similar, pero los resultados, ¿verdad? Los conocimientos orientados hacia la obtención de fines prácticos o determinados objetivos. El desarrollo experimental, cuando hablamos de desarrollo experimental, ¿verdad? Es el trabajo sistemático basado en conocimientos obtenidos de la investigación, sea básica o aplicada, o de la experiencia práctica, dirigido a la generación de nuevos materiales, productos, artefactos y servicios, la implantación de nuevos procesos, sistemas o servicios, o al mejoramiento sustancial de aquellos
ya producidos o instalados. Y cuando hablamos de investigación y desarrollo, el famoso I+D, comprende el trabajo creativo realizado de manera sistemática para el incremento del stock de conocimientos, el stock de conocimientos sobre el ser humano, la sociedad, la cultura y el uso de este conocimiento para desarrollar nuevas aplicaciones, productos, procesos, servicios, tecnologías, artefactos, herramientas, entre otros. Incluye 3 actividades: la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Nosotros, desde el ámbito de aplicación de la ingeniería química, sabemos que todo lo que es desarrollo de procesos, de productos, de nuevas tecnologías, está directamente, ¿verdad?, relacionado con la razón de ser de la ingeniería química. Con estas definiciones de fondo, pues vamos entonces a hablar de cuando para iniciar una investigación, lo primero es que tiene que haber un problema al que se le intenta dar una respuesta o una solución. Eso es lo primero. Entonces, nosotros tenemos que ser un poquito agudos, observar la realidad para determinar, para detectar cuáles son esos problemas a los que nosotros como ingenieros químicos podemos, con las herramientas que tenemos, etcétera, darle respuesta. Entonces, ese planteamiento del problema pues debe de ser una forma llana y resulta una guía para la investigación, porque toda la investigación debe estar dirigida a resolver ese problema. Y de ahí, de ese planteamiento, entonces, es que surgen los objetivos. El problema debe de estar bien, digamos, los síntomas, es como si fuéramos médicos. ¿Cuáles son esos aspectos que caracterizan ese problema y cuáles son las consecuencias? Ya después, entonces, sí buscamos un poquito más, aparte de responder a ese problema, de resolver ese problema, la justificación de la investigación, pues propiamente en un proyecto debe de tener algunos elementos más amplios, sobre todo datos estadísticos que puedan evidenciar la importancia, porque no es solamente que uno como investigador vea la importancia de ese problema. Ese problema, esa situación tiene que presentarse de manera que el lector, el jurado que va a evaluar la propuesta, el público en general, pueda realmente entender que se justifica asignar recursos para que ese tipo de investigadores pues se dedique a eso. Y además que no se haya investigado antes, que no esté eso ya investigado, que puede ocurrir. Entonces, eso es importante, la justificación de la investigación. Vamos a ver algunos ejemplos de problemas abordados de la ingeniería química más adelante. Hay un aspecto importante que es la revisión de lo que se ha escrito sobre el tema, el estado del arte del tema, los antecedentes. Y este punto es muy importante y ese punto es lo que a nosotros nos va a decir realmente si ese problema que estoy viendo, que he detectado, la forma en como yo pienso que se puede resolver, ya no lo han planteado antes. No en nuestro país solamente, estamos en una aldea global y cada vez más. Entonces, en cualquier lugar del mundo que se haya estudiado y se haya publicado, por supuesto. Por eso, hoy en día es tan importante la publicación y la difusión de las investigaciones. Usted realiza una investigación, pero hay que tratar de que se publique. Eso también tiene su, digamos, su procedimiento, que vamos a hablar de eso, pero
es importante. Entonces se revisa lo que se ha publicado hasta el momento y entonces también para algunas definiciones básicas, etcétera. Entonces, hay una serie de bases de datos, de revistas indexadas y a diferencia de décadas atrás, por ejemplo, cuando yo era estudiante, las revistas todas uno tenía que pagar para usted suscribirse y para poder recibir la información. Hoy en día hay muchas revistas que son llamadas Open Access, que uno tiene acceso de manera libre. No obstante, hay redes que se debe de pagar, ¿verdad? Una cuota. Y en eso las instituciones juegan un rol importantísimo, las universidades. Por ejemplo, yo fui a nuestra biblioteca, entonces por lo menos hay una base de datos interesante, pero en el área de ingeniería química, hay otras bases de datos que no están todavía disponibles, pero eso es algo que se debe trabajar en el país. También el Ministerio de Ciencia y Tecnología también tiene acceso ya, en eso se ha ido avanzando en el país, a una base de datos bibliográfica, de datos, recursos bibliográficos, que son herramientas indispensables para poder trabajar con investigación científica. Algunos micrófonos, por favor, deben apagarlo para que no interfieran con la voz. Bien, algunos conceptos también importantes son variable, hipótesis e indicadores. El tema, bueno, hipótesis son guías para una investigación, indican lo que el investigador trata de probar y son consideradas como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Recuérdense de geometría, ¿no? En secundaria, lo cual quería demostrar, esa es la hipótesis. Es lo que usted quiere demostrar y hay que plantearlo en una forma muy breve y llano. En las variables, conjunto de elementos cuyos elementos son los datos, los cuales tienen en común una característica. Es el atributo o propiedad que los hace pertenecer al dominio de esa variable. Y los indicadores forman parte de la estructura de la variable y están representados por un conjunto de ítems seleccionados según la naturaleza de las unidades de análisis y en coherencia con las variables de la hipótesis. Permiten hacer medibles la variable. Es decir, si yo voy a analizar, ¿verdad? El peso de algún material, etcétera, entonces la magnitud que yo elija, pues ahí están los indicadores. Bueno, la parte que me quiero aquí detener un poco en la metodología, materiales y métodos. Realmente, el título de la conferencia se responde con esta parte. La investigación científica aplicada o la investigación científica desde ingeniería química, la diferencia es en los materiales y métodos que se utilizan. Como en cualquier disciplina, es decir, los materiales y métodos que nosotros usamos es lo que va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con reactores, con equipos, tanques agitados, etcétera. Los diferentes materiales, equipos y procesos con los que nosotros trabajamos es lo que identifica realmente el tipo de investigación que podemos hacer, porque es el know-how, es como nosotros trabajamos, planta piloto también. Entonces, esa parte ahí es digamos, nodal. Ahí es que se sabe realmente si lo que usted está planteando es factible, porque usted puede querer llegar a la luna, pero ¿cómo voy a llegar a la luna? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros los ingenieros químicos en eso siempre estamos muy aterrizados, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí están, ¿verdad? Los diagramas de flujo, están los procesos, están los parámetros de proceso
Y eso realmente sabemos que tiene su complejidad y hay que saber, hay que estar claro de todo lo que implica eso. Entonces, ahí está la diferencia. Eso es lo que nosotros, eso es lo que nos identifica. Y la investigación en ingeniería química, pues eso, esa es la respuesta. Por eso yo quise poner aquí algunas fotos del laboratorio que tenemos de operaciones unitarias, que, bueno, tenemos la dicha de tener unidades que son equipos de apoyo a la docencia. Algunos de ellos sí pueden también utilizarse para investigación. Y entonces, estos equipos son lo que realmente en los que podemos trabajar para realizar investigación y otros, obviamente. Aquí tenemos varios, ¿verdad? Son cuando se estaban instalando, se estaban haciendo pruebas. Ahí está el señor Antonio Spena, que fue un técnico italiano que vino a ayudarnos con la instalación, y los estudiantes se involucraron en esa, y él nos dijo que en toda su experiencia que tenía en varios países, era la primera vez donde los estudiantes se habían integrado en una forma tan entusiasta y además tan inteligente, porque habían armado, le habían ayudado con el ensamblaje de estos equipos de una forma que él se quedó sorprendido. Bien, hay varios equipos, evaporador, el leofilizador, etcétera. Bueno, quiero hablar ahora de lo que es el MESID, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que realmente desde la fundación, digamos, y el establecimiento del fondo sí ha venido a fortalecer de una forma significativa la investigación en República Dominicana. ¿Por qué? Porque las universidades antes eran prácticamente las únicas instituciones y algunos organismos también internacionales que daban apoyo a las investigaciones, pero realmente recursos muy limitados. Entonces, con el establecimiento del Fondo Sí, pues realmente ha habido un apoyo importante para la investigación científica. El Fondo Sí es un recurso estratégico para el desarrollo del país en su calidad de herramienta para promover el avance general de la ciencia, la ingeniería, la tecnología y el desarrollo de actividades innovadoras articuladas a la dinámica del desarrollo nacional, al posicionamiento competitivo de los bienes, productos y servicios generados en la economía nacional y el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano. Señores, cuando yo me fui a estudiar a Chile, estamos hablando del año 92, algunos de estos estudiantes que están aquí posiblemente no habían nacido. En Chile, ya en el 92, yo recuerdo que mis profesores, cuando llegaba ya la fecha que tenían que presentar proyectos de investigación, ellos estaban muy ocupados con esos temas y uno iba a consultarlo y nos decían, no, que estamos trabajando en proyectos de investigación, puede volver más tarde o mire a ver si nuestro asistente lo puede ayudar. Porque estos países, Chile, Brasil, México, Argentina, en Latinoamérica, los países que tienen mayor, digamos, que han realizado mayores aportes en temas de ciencia y tecnología, hace décadas, hace muchos años, que tenían estos organismos nacionales para financiar, para ayudar, para motivar y dar soporte a las investigaciones científicas. O sea, dar soporte a universidades y a institutos. Nosotros, pues era más, eso quedó, estaba un poquito rezagado. Y entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque estos países, pues, han tenido un desarrollo importante en ese sentido. Y aportes de esas investigaciones a el beneficio de la sociedad. Entonces, el Fondo Sí, pues, ha venido a potencializar eso.
Todos los años el Fondo SIT pues abre lo que son los concursos para presentación de propuestas y en el área nuestra de todas áreas que tienen que ver con ingeniería química, pues son aceptadas. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que las propuestas se presentan en un documento conciso y preciso. Nosotros, esa parte, yo insisto con mis estudiantes, que el lenguaje debe ser conciso y preciso y hay que practicarlo, se aprende, porque nosotros a veces damos muchas vueltas hablando y así escribimos. Entonces, conciso y preciso, que deberá incluir por lo menos los siguientes elementos: la introducción con la descripción general del proyecto y sus antecedentes, así como el marco conceptual en el que se sitúa el proyecto de investigación. Lo que hablamos, ¿verdad?, de los antecedentes del tema. El planteamiento del problema de investigación con preguntas críticas, formulación de la hipótesis a ser sometidas a prueba, si las hubiere. El problema, porque como le dije, de ahí es que surge el proyecto del problema. La justificación, ¿por qué es importante? El alcance, hasta dónde usted va a trabajar en eso, el tiempo, y también la pertinencia, si es pertinente y por qué. Otro punto importante que no he hablado de eso, los resultados e impactos esperados. Eso tiene que estar también establecido. ¿Cuáles son los resultados que usted espera de este proyecto y cuál va a ser el impacto a nivel del mercado, de la sociedad, del grupo a que esté dirigido, que va a ser beneficiado con ese proyecto? Y el tema de la metodología, materiales y métodos. Eso sí son muy exigentes en ese detalle de la metodología. Hay que detallar todo minuciosamente, cómo usted lo va a hacer, de paso por paso, para realmente que los evaluadores puedan determinar si realmente usted está en capacidad de hacerlo. El lugar donde se va a realizar, en qué laboratorio, etcétera. Y después las referencias o la literatura que se menciona. En esto, la literatura o referencias bibliográficas dice citada, porque obviamente son toda la literatura que se mencionan en el texto. Un cronograma general de ejecución, el presupuesto con todo lo que implica, desde equipos, materiales, por ejemplo, material gastable también, reactivos, todo lo que usted necesita para realizar esa investigación. Y también otra cosa importante, la capacitación que usted necesita o que se supone que es pertinente, tanto de cursos o congresos, asistencia a congresos. Eso es muy importante también porque lo mantiene a usted, digamos, en contacto con la comunidad científica relacionada. Todo el personal involucrado y el perfil académico del personal, además de, obviamente, la hoja de vida. Y las organizaciones participantes, tanto nacionales como si hay una organización internacional que pueda también participar en el proyecto. Entonces, estos puntos, aunque ustedes lo vean así rápido, realmente cada uno pues tienen su forma, ¿no?, de presentarlo, y ellos lo explican, incluso dan cursos para presentarlo. Lo importante de los proyectos también es que los estudiantes que participan pueden hacer su tesis, puede ser tesis de grado o tesis de maestría también. Realmente ahora quiero presentar algunos temas del Congreso Mundial de Ingeniería Química, porque eso nos va a decir a nosotros los temas que hay de cómo se está trabajando, ¿no? A nivel mundial, ¿en qué temas está trabajando la ingeniería química? Bueno, este Congreso de Ingeniería Química, que se celebra cada 4 años, entonces
tocaba el año pasado, tocaba este año, pero por la pandemia, el próximo, ¿verdad? Lo dejaron para el próximo año. ¿Qué yo subrayé aquí? ¿Cuáles eran los tópicos de ese congreso? Operaciones unitarias y procesos de separación. Ingeniería de reacciones químicas. Ingeniería de procesos. Materiales y productos de ingeniería y biotecnología aplicada. Y un tema también que está muy en el tapete, todo lo que es el tema de producción sostenible, ingeniería ambiental. Entonces, esos tópicos, fíjense bien, esos tópicos fueron los centrales en el Congreso. Y yo lo que dije, vamos a presentarle algunos temas de lo que se presentaron allí para que veamos temas de ingeniería química actuales y que realmente son temas en los que podemos trabajar, podemos desarrollar investigación, podemos estudiar, etcétera. Que son los temas también que vemos en las clases, pero ya con el ojo de aplicarlo a una investigación científica. Entonces, por ejemplo, de operaciones unitarias y separación de procesos, me van a disculpar porque están en inglés y realmente lo que quiero es que lo vean. Vamos a ver el título básicamente para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, de operaciones unitarias, yo vi ahí, déjame ver, el 76, hay un ejemplo, vamos a ver, vamos a ir de una vez al 76. Vamos a ver, algo también que subrayé que me parece interesante, lo que dijo el presidente del Congreso, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Que con un mundo, ¿verdad? Una población creciente a nivel mundial y con la limitante de los recursos, se requiere más y más innovación a nivel de ingeniería química para los cambios que se avecinan. Entonces, ante cualquier reto de producto nuevo para ser obtenido, un proceso industrial debe de ser implantado. Entonces, cuando un proceso debe de ser innovado y reducir los impactos ambientales, la ingeniería química, la metodología de ingeniería química es aplicable. Es decir, eso, señores, también eso contesta también el título de la conferencia, Investigación en Ingeniería Química. Y el presidente del Congreso fue el señor Carlos Negro, fue el presidente del Congreso. Entonces, vamos de una vez, bueno, todos los directivos de los comités, pero vamos de una vez al tema para ver uno de operaciones unitarias. Vamos a ver solo uno de cada tema, sencillamente para que ustedes tengan una idea de, señores, este Congreso Mundial, mundial de todos los continentes, pues, y también hay presentaciones que son las presentaciones, conferencias magistrales. Aquí están, vamos a ver por lo menos, bueno, ya esta es de termodinámica y fenómenos de transporte.
Vamos a esperar que se actualice para ver algunos de estos, alguna de estos ejemplos. El 219, por ejemplo, esta investigación, un momentito, bueno, ese es de operaciones unitarias y procesos. Por ejemplo, este tema de separación, tema, por ejemplo, que, bueno, la Universidad del País Vasco, en España, la Universidad de Málaga también, es un tema para darle valor añadido para, digamos, productos de pirólisis de material lignocelulosa, con lignocelulosa, que es un tema también con todos los temas de los biocombustibles, con todo lo que es la economía circular, que es un tema muy, muy actual, y nosotros tenemos aquí mucho que podemos trabajar con ese tema. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, básicamente presentaron cómo, aquí dice, el principal de este trabajo es estudiar las propiedades catalíticas de un material que puede causar una deactivación. La principal dificultad es identificar algunas especies que son depositadas en un carbón activado. Todas estas investigaciones, ¿qué es lo que uno observa en todas estas investigaciones? Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención, déjame ver, el 403, a ver, que las universidades tienen lo que es un equipamiento que pueda darle datos robustos. Esa es la palabra, datos robustos. Y para eso, entonces, se necesita de equipos que estén destinados a investigación, porque muchas veces los equipos de docencia, para la docencia, para las prácticas, por el uso, son equipos que tienen una, digamos, una limitante, que están diseñados incluso que tú no puedes poner parámetros, no puedes variar los parámetros en un amplio rango. Entonces, eso es lo que uno observa en todas estas presentaciones. Y también son presentaciones, muchas veces son de institutos de investigación, no directamente de la escuela, que está más bien dedicada a la docencia. Entonces, eso uno lo ve, entonces, por eso hay que pensar en el diseño o la preparación de laboratorios de investigación. Entonces, eso como, digamos, aprendizaje en biotecnología aplicada. Bueno, la degradación de la biomasa, para obtener productos, gas de síntesis, que es un tema que incluso uno de nuestros egresados que está en Francia, porque el INSA
está trabajando también, tienen una línea de investigación en ese tema de planta de biomasa, porque el tema de buscar otras alternativas para biocombustibles es un tema en el que nosotros como ingenieros químicos pues tenemos, digamos, ahí un llamado, digamos, de primera línea. Entonces, ese es un tema también que me llamó la atención, así como para presentarlo, que puede ser interesante. Bueno, este también. La idea es que puedan, digamos, ver un poco lo que, ¿verdad? Algunos de los temas del Congreso, pero el planteamiento, ¿no? Métodos biotecnológicos y físico-químicos avanzados para el procesamiento de aguas residuales industriales con contaminantes emergentes, antibióticos beta-lactámicos. Este proyecto, bueno, ahí estaríamos trabajando una servidora, Tello y Yonaira Agüero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que la presencia de contaminantes emergentes, incluyendo los antibióticos, en los recursos hídricos a nivel mundial es motivo de gran preocupación para la seguridad y conservación del medio ambiente y la salud pública. Internacionalmente se ha reportado presencia de antibióticos beta-lactámicos en aguas superficiales de ríos y lagos y existen evidencias de que estos contaminantes modulan el sistema endocrino inmune, es decir, afecta negativamente a la salud. Además, pueden ser la razón de la resistencia a los antibióticos. La mayoría de estos contaminantes han sido reconocidos como disruptores hormonales, es decir, hay problemas con esto. Sin embargo, aún concentraciones tan bajas pueden impactar directamente al ambiente y a la salud humana, aunque estén en concentraciones bajas. Entonces, en base a eso, se planteó un objetivo general para el proyecto, que fue diseñar procesos biotecnológicos y físico-químicos adecuados para el procesamiento de aguas residuales con contaminantes emergentes, específicamente con estos antibióticos beta-lactámicos. Y una serie de objetivos específicos para ese objetivo general desglosarlo. Realizar pruebas piloto mediante procesos físico-químicos, oxidación avanzada y absorción, que se va a trabajar a nivel físico-químico y también la parte biotecnológica. Métodos de los dos tipos para tratar de primero caracterizar y luego entonces remover estos antibióticos, estos contaminantes. Determinar luego el porcentaje de la remoción utilizando técnicas de HPLC y el proceso también más eficiente, compararlo entre todos ellos. Bien, voy a ir rápido ahora porque veo que el tiempo... preguntas de investigación. ¿Cuáles van a ser los parámetros de proceso en cada una de las técnicas que se empleen? ¿Verdad? Y después, ¿cuáles de los métodos, la combinación, porque vamos a combinar estos métodos, entonces, ¿cuáles van a ser los más eficientes? Bueno, ya la metodología, se tomarán muestras, ¿verdad?, de las aguas residuales, efluentes de farmacéuticas, etcétera. Quiero irme al otro rápidamente, que quiero mostrárselo. Bioconversión de gas de síntesis para la producción biotecnológica de alcoholes de orden superior a partir de procesos fermentativos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay contaminación y entonces nosotros podemos utilizar el gas de síntesis para obtener compuestos biocombustibles a partir, ¿verdad? Y ahí trabajamos dos temas, el tema de ambiente y también el tema comercial, porque vamos a producir
productos de interés comercial, porque pueden ser sustitutos de los fósiles, de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué se planteó? Bueno, producir compuestos orgánicos a partir de la fermentación del gas de síntesis, optimizando estos procesos vamos a usar un bioreactor semicontinuo para eso. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son los parámetros del proceso para la fermentación de este gas? Y los protocolos y caracterización química para la fermentación, ¿no? Vamos a ver cómo desarrollamos la bacteria, las condiciones óptimas para luego obtener estos productos. Aquí, bueno, la metodología no me quiero ya parar mucho en esto. Bueno, habían algunos proyectos que quería presentarle, pero me voy a ir a lo del INSA que quería comentarle. ¿Qué es lo que quiero comentarle del INSA? Cuando vino el profesor Philippe Joubert, que nos presentó la institución de ellos y el máster en ingeniería química y en química orgánica, él nos habló de un esquema, es un modelo que ellos tienen. Y entonces, este modelo, aunque aquí está en francés, pero ellos plantean siempre la formación de alto nivel y en combinación con los requerimientos también de la industria. Entonces, por eso quise traer esto aquí, porque uno de los laboratorios, esas maestrías la tienen y integradas con diferentes laboratorios. Fíjense cómo él nos comentó en ese momento, hace ya 4 años de eso. Esos laboratorios, bueno, 120 profesores investigadores, 42 personal técnico y administrativo, etcétera, y tenían una dotación de 8 millones de euros. 8 millones de euros, ¿no? Ahora, cada uno de estos símbolos son laboratorios. Laboratorios de investigación. Y que sirven, hay algunos micrófonos, por favor. Cada uno de estos laboratorios de investigación son los que sustentan estas maestrías y doctorado, porque en ellos los estudiantes hacen su investigación y eso luego ellos pueden tener transferencias a la industria, al sector industrial, de esos resultados, además de, obviamente, la publicación y los resultados para generar nuevas investigaciones. Entonces, es un esquema, es un modelo. Y entonces, nosotros entiendo que ya debemos de ir, ¿verdad? Es muy importante que estos estudiantes están allá haciendo estos estudios de maestría y doctorado porque son pueden luego seguir aquí líneas de investigación en ese sentido. Por eso quise traer esto como ejemplo. Ellos dicen transferencia de los resultados a la industria. ¿Ok? Lo tienen eso muy, muy claro dentro de sus objetivos. ¿Ok? Eso fue cuando él presentó bueno, ya tenemos hora y 10 minutos. Vamos a presentar el video. Muy buenos días con todos. Quiero empezar este video mejor por la invitación que me han hecho. Vamos a decir que sí para que no perdamos la esperanza. De investigación de la carrera de Ingeniería Química en el 4º semestre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me habían pedido que les dé algunas ideas sobre qué tener en cuenta para escribir un artículo científico.
Cuando vamos a escribir un artículo científico, lo primero que debemos de establecer es la pregunta de la investigación. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué queremos hacer esto? Si hay algo relacionado en literatura, ¿por qué lo que yo estoy haciendo es nuevo o en qué aporta al conocimiento existente? Todas estas son preguntas que deberíamos establecer antes de empezar el trabajo. Después vamos al trabajo experimental. Nos metemos en el laboratorio y empezamos a recopilar datos, recopilar información. Estos datos deben ser fidedignos, reproducibles. Una mujer. Entonces, ya después, y también deben servir en conjunto para responder a esa pregunta de investigación. Es decir, los datos con los que yo estoy trabajando me permiten dar una respuesta a la pregunta y me permiten agregar información a la que ya existe en la literatura científica. Y deben ser además coherentes estos datos. Y después, claro, estos datos deben ser comparados con literatura científica existente. Pero hay que tener en cuenta algo, cuando se compara con literatura científica, no necesariamente todos los artículos que están publicados quiere decir que son datos buenos o datos fidedignos. También hay que tener un pensamiento muy crítico y saber qué es lo que se está leyendo y un poco para comparar eso y saber si es que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, o los datos con los que yo estoy comparando me sirven o no, o tal vez hay algo que no me resulta muy coherente en la literatura con la que yo estoy trabajando. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hay que tener en cuenta para escribir un artículo científico? Primero, establecer una pregunta de investigación. Segundo, el trabajo de laboratorio, datos coherentes que me permitan responder a esa pregunta de investigación, datos coherentes, datos fidedignos. Después, comparar con literatura, saber si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, me permite agregar información a la información científica existente. Y después nos sentamos a escribir el artículo científico. El artículo científico debe ser preciso y claro. No hay que darse muchas vueltas escribiendo. Normalmente, de acuerdo a las revistas, te dan un número específico de palabras para que incluyen en todo el artículo. Entonces, eso te obliga a ser mucho más preciso y mucho más claro en lo que estás escribiendo. Después me habían dicho que les diga algo sobre los retos que he tenido para escribir. Normalmente no he sentido muchos problemas a la hora de escribir, pero porque las fuentes de información están abiertas ahora, todas las bases científicas están al alcance de todos, entonces no es mucho problema. En lo personal, lo que yo he sentido es cuando son algunos autores los que forman parte del artículo. Tengo algunos que están en camino y es un poco difícil porque cuando son muchos autores, cada uno tiene su forma de escribir, cada uno tiene su propio modelo para escribir. Entonces recopilar los comentarios y los estilos de todos en un solo artículo es un poco complicado. Pero en general, eso es en lo personal lo que más me ha costado. También es un poco de práctica, porque siempre el primero cuesta más. Después, con el paso del tiempo, vas, no sé, como tomando experticia en el área, y al final sabes cómo es que tienes que escribir y estructurar las ideas. Finalmente me habían dicho que les diga algo sobre, mis recomendaciones para ustedes como jóvenes que quieren cambiar la sociedad. Y yo creo que lo mejor que puedo decirles es la educación. Lean mucho, prepárense mucho. Creo que las universidades últimamente se han dedicado a formar gente con un pensamiento cerrado y dirigido solamente hacia el área profesional, y el plano personal y el plano social se están dejando muy aparte. Si nos enfocamos en esas áreas también, yo creo que vamos a ver grandes cambios en la sociedad. Lean mucho y prepárense mucho en economía, en sociedad, en política, en medio ambiente, que al final son todas esas áreas también que nos van a permitir tener un impacto positivo en la sociedad. Nuevamente quiero agradecer por la invitación que me han realizado. Quiero enviarles un cordial saludo a los chicos a los estudiantes de la clase de Metodología de la Investigación e Ingeniería Química del cuarto semestre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sigan adelante y bueno, para cualquier cosa que necesiten, estoy al alcance de un mail. Saludos desde Bélgica. Este es el artículo, está publicado en la revista Food. Él hizo extracción de compuestos bioactivos
con la tecnología de fluido supercrítico de la cáscara y pulpa del mango. Él es José Villasis Chiriboga. Él está en estas tres instituciones: el Instituto para Investigaciones Tecnológicas de Bélgica, el Departamento de Food Technology, Tecnología de Alimentos, Seguridad y Salud de la Universidad de Ghent de Bélgica, y también en el Departamento de Biotecnología, Ciencia y Alimentos de la Universidad Politécnica Nacional de Ecuador. Entonces, este artículo, fíjense, se acaba de publicar ahora. Se ve borroso, Elsa. ¿Cómo? Se ve un poco borroso, no se identifica desde aquí. Ah, ya. No sé si tú lo ves bien, pero nosotros lo estamos viendo borroso, ¿no? Ah, ok. Bueno, solamente es para decirle que el artículo fue recibido el 9 de agosto del 21, aceptado el 15 de septiembre del 21 y publicado el 17 de septiembre del 21. Así que está recién publicado, es actual de ahora. Y está en esa revista Foods que es Open Access. Bien, realmente vamos a ya concluir. Bueno, déjenme finalmente concluir porque el tiempo se ha agotado. Déjenme compartir. No hay que compartir sonido. Ya para concluir, realmente agradecimientos al Departamento de Ingeniería Química por la invitación, al Fondo CID del MESID por los apoyos a las investigaciones, a todos ustedes. Muchas gracias por la atención y disculpen los problemas técnicos y de traducción, etcétera. Pero bueno, todo este material podrá estar disponible a solicitud de quienes le interesen. Así es que gracias y Tello, te dejo la palabra. Bien, José es el moderador y después pasamos entonces a las preguntas que están en el chat. ¿José? Bueno, antes que José hable de parte de la escuela, darte las gracias por el apoyo a este programa de conferencia. Invitar a nuestros amigos que están conectados que mañana a las 4 de la tarde tenemos la presentación de combustión y cocombustión de parte de Ángel Martínez, un doctorante del INSA, nuestro ingeniero químico, que será un tema interesantísimo y esperamos que también puedan participar. José. Nada, muchísimas gracias, Elsa, por esa ponencia, ¿verdad? Y muy interesante esos temas de investigación que estás actualmente trabajando. En el chat no tenemos tantas preguntas, me parece que es una sola. No sé si alguien quiera también hacer alguna pregunta, pero antes yo voy a leer la que está aquí de Indira. Indira pregunta que en qué proyectos de investigación está trabajando actualmente y que le interesaría trabajar en el área de biotecnología. Ok, bueno, actualmente tenemos justamente esos que presenté que van a empezar ya, fueron aprobados y se está en todo el proceso de la parte documental para iniciar, van a iniciar ya en los próximos meses
y va a durar todo este año, el año que viene, de un año es la duración. Es decir, que si está ya a nivel de noveno semestre, podríamos ver si esos temas le interesan para ver entonces que puedan integrarse. Entonces pueden comunicarse conmigo al correo electrónico de emacosta06@yahoo.com, o también llamar a la escuela y allá se ponen en contacto conmigo a través de la escuela para entonces, si le interesan esos temas. Actualmente estamos con esos temas. O sea, hay otra pregunta en el chat, y esta habla sobre, déjame ver, que ahora se me movió. ¿Qué toman en cuenta en el fondo CIT ante la propuesta de un proyecto científico, y qué clase de posgrado suele ofrecer el INSA? Bueno, el fondo CIT, el MESIT, hay un cuerpo de expertos por áreas que evalúan la propuesta. Primero evalúan lo que es el formato, la parte, y ese es el primer filtro. Si no está en el formato adecuado, pues entonces ni siquiera la evalúan a nivel ya de fondo. Aquí el fondo y la forma son importantes en este caso. Entonces luego obviamente toman en cuenta lo que estábamos hablando, si el problema que se ha identificado realmente es congruente con la propuesta que se está planteando, y para eso buscan expertos específicos en el tema, en cada tema de las propuestas. Y entonces esos expertos, en base a toda una planilla que tienen, pues van evaluando cada parte. Eso lo toman muy en cuenta. También la logística. Realmente, si hay un laboratorio para eso, donde se pueden hacer esos experimentos. En ocasiones, ellos hasta van a la universidad. Sobre todo hace algunos años visitaban la universidad, el laboratorio, para constatar realmente de manera física dónde se van a hacer esos experimentos. Y también toman en cuenta, por supuesto, la preparación de los investigadores involucrados, el currículum. Y todo eso toman en cuenta, y como ellos priorizan por un tema de presupuesto, porque hay muchas propuestas, entonces tienen que sacar las que desde su criterio son las más necesarias para el país, que aportan a problemas reales que hay en el país que necesitan que se le atienda. Y la segunda pregunta sobre los programas del INSA. El INSA tiene programas tanto de maestría en ingeniería química como de doctorado en ingeniería química, que nos compete directamente a nosotros. Tienen otros, y dentro de esas maestrías y doctorado hay diferentes vertientes. Usted puede especializarse o en energía, o en procesos, o en riesgos industriales, pero el título en general va a ser ingeniería química, maestría o doctorado. Además de otros que ellos tienen, porque es de ingenierías en general, no es solamente ingeniería química. La siguiente pregunta básicamente para la escuela, porque dice, ¿dónde podemos monitorear o ver los próximos encuentros o conferencias virtuales de la carrera? Lo que le vamos a contestar es que por favor escriba a la escuela, escuela.ingeniería.química@gmail.com, o es escquímica@uas.edu.do, y ahí le vamos a dar entonces a escribirle, devolverle con el programa de presentaciones. Faltan 3 presentaciones, este martes a las 4, el jueves a las 3 y el siguiente martes a las 3 de la tarde. La otra pregunta, que ya sí es para ti, Elsa, es: ¿hay posibilidad de que dentro de la Escuela de Ingeniería Química
se implementen pequeños proyectos de investigación para los que van iniciando. ¿Para? Los que van iniciando la carrera. Ah, para los estudiantes Nuevos. que inician. Ajá. Bueno, en realidad hay que ver porque los primeros semestres, ustedes saben que las materias son de ciencias básicas, de física, química, matemáticas. Bueno, se le da también la introducción a ingeniería química. Habría que ver, se podrían ver qué temas podrían plantearse para que los estudiantes que están en los primeros semestres puedan involucrarse. Pero déjenme decirle algo. Los trabajos que le ponen, los trabajos finales de fin de curso, de fin de semestres, esos trabajos que en muchos casos son de revisión bibliográfica, pues usted puede aplicar técnicas del método científico para hacer esos trabajos. Y entonces eso lo va preparando para ya los semestres más adelante, de ya de carrera, de mediano y de fin de carrera. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, los proyectos de investigación, como son para que los estudiantes lo hagan como tesis, entonces generalmente son estudiantes que ya están a ese nivel de octavo, noveno. Entonces, en ese sentido, pero ya eso la escuela tendría que ver cómo, pero es importante en los primeros semestres sí que participen en conferencias de este tipo, conferencias donde se presenten todos estos temas de investigación, porque así ustedes pueden identificar en qué tema les gustaría trabajar, etcétera. Entonces, cada una de las materias pues, puede servir para eso. Ok, hay una preguntita interesante que trata sobre, a ver, ahora hay muchas de esas, un momentito, déjame ver, para que no se nos quede ninguna. Catherine Guzmán está combinando a los estudiantes a que pertenezcan a la carrera nacional de investigación y que es muy importante para los estudiantes pertenecer porque ahí comienza ya sus primeros pasos en la parte de la investigación. Eso es un comentario. Bueno, dice Alexis que este pasado domingo Costa Rica ganó el premio East Hershop de Reino Unido con 1 millón de libras por su trabajo medioambiental y desarrollo sostenible en RD. Según usted, ¿tendría algún proyecto para participar y desarrollarse? O sea, ¿Qué Costa Rica tema? Ajá. En medio ambiente y desarrollo sostenible. Nosotros, señores, el tema de medio ambiente aquí, aquí hay, claro, hay muchísimos temas relacionados con, aquí hay muchas situaciones que nosotros debemos, que podríamos plantear proyectos. Lo que pasa es que, bueno, se necesita plantear la propuesta, eso lleva toda una, ¿verdad? Un diseño, una logística, pero es importante que los estudiantes de ingeniería química pues estén muy, ¿cómo te digo? Tengan esa agudeza en la observación de la problemática que les rodea. Por eso, este investigador que yo quise presentarle este video, él hablaba de que es importante usted abrirse a la realidad, a todo lo que les rodea y los temas económicos, los temas que de alguna manera están también relacionados con el medio en que estamos, pues usted le preste atención porque los conocimientos nosotros tenemos que aplicarlos. ¿Y cómo lo aplicamos? Justamente cuando vemos problemáticas que podemos resolver con lo que aprendemos.
Entonces, de eso se trata. Entonces, bueno, Costa Rica ganó ese premio, pero ok, nosotros pudiéramos ganar premios también, pero ¿qué se necesita para eso? Se necesita plantear propuestas para resolver estas situaciones y entonces después postular a esos premios, porque es así. Yo recibí un premio creo que fue el primer proyecto que hice de investigación, que fue, el primer proyecto que fue patrocinado por el Fondo Sí. Y el CESUCA lo seleccionó como, el premio fue como un proyecto que contribuía a la calidad de vida, al mejoramiento de la calidad de vida de la zona. Y me dieron ese premio. Pero ok, el premio es al final, pero mientras tanto, todo el camino es usted hacer el trabajo, independientemente que le vayan a dar premio o no. Eso luego, cuando se evalúe, entonces eso viene por añadidura. Entonces, es toda una, digamos, una mecánica, que lo que hay es que, otra cosa que me gustó mucho del investigador, que él habla de la educación, leer, ser curioso y el tiempo, tratar de utilizarlo, aprovecharlo, leyendo. Entonces, a los estudiantes jóvenes, eso es la mayor, digamos, consejo que uno le da, porque eso le ayuda mucho. Hay una pregunta filosófica aquí, que de Elsie Mancebo, que dice: ¿se cumplirá con el objetivo de la economía circular a partir del 2030 para conseguir un mundo más limpio? Bueno, yo tengo esperanza de que sí. Eso depende de nosotros, de todos, no solamente los que estamos en esta sala, de todo. Y los gobiernos están comprometidos. Obviamente hay muchas limitantes, por supuesto que hay muchas limitantes, y cada país tiene sus propias situaciones, pero realmente el mundo se encamina hacia eso, porque hay una limitante de los combustibles fósiles. Entonces, y por eso desde Europa hay una serie de recursos para que se investigue a nivel mundial en estos temas, todos estos temas. Entonces, sí, yo tengo la esperanza de que sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos si conseguimos esa meta. Ok, la siguiente. Disculpe, ese tema es muy importante, ya que lo comentó Elsie, o sea, sobre economía circular, y acompañando lo que mencionó la profe Elsa. Y, por ejemplo, desde el Ministerio de Medio Ambiente se trabaja desde la Dirección de Producción y Consumo Sostenible, se trabaja la parte de sostenibilidad. Incluso en diciembre se va a celebrar el Premio Nacional de Producción Más Limpia, que se celebra cada 2 años, y yo soy parte de los que está visitando los proyectos de las empresas que han postulado proyectos de producción más limpia, y son muchos proyectos muy interesantes. Incluso hay empresas que tienen proyectos que pueden presentar, pero no lo presentan. O sea, hay que, como menciona Elsa, y si usted pertenece a una empresa, o sea, nosotros somos ingenieros de procesos, por lo que en cada proceso nosotros podemos hacer mejoras para reducir materiales, agua, energía, que ya eso queda dentro de la parte de producción más limpia. Y esa parte de economía circular ahora en el país está entrando en auge, pero hay un problemita, y es que estamos confundiendo lo de economía circular con lo de reciclaje. Ahora es diferente, ¿verdad? Sí. Ahora, si tú los residuos que tú generas en tu misma empresa los aprovechas dentro de la empresa, dentro de tu proceso, ahí sí estás hablando de economía circular. Pero si otra persona lo gestiona, ya no es economía circular, y
muchas empresas se están perdiendo en esa parte. Falta de educación de los términos como tal. Sí. Y en ese sentido, buena la aclaración. Yo creo que no tenemos más. Bueno, hay una preguntita al final de Mayra Alejandra. Dice que algunos temas de los proyectos de investigación pueden asignarse a algunos estudiantes de término para aportar a los proyectos, si así lo desea. Eso lo explicó la profesora, que uno de los objetivos de los proyectos de Fondosit y desarrollado en la misma universidad es incorporar estudiantes de término. O sea que sí, la respuesta es sí, Mayra, y justamente lo que se está buscando son estudiantes que quieran desarrollar proyectos de investigación. Otra pregunta es, ¿qué tanto de esa metodología se aplica en el desarrollo de tesis actualmente? Es de José Ramón Fría. ¿Qué tanto la metodología explicada de investigación se está aplicando en los desarrollos de tesis actuales? Bueno, esa es una pregunta que vamos a responder a Elsa. Sí, bien, bueno, las tesis deben de tener el componente experimental. Entonces, ahí tenemos los laboratorios, entonces deben de tener ese componente y eso es. Hay tesis que se hacen que son también análisis, por ejemplo, económico, que no aplican esta parte de diseño experimental. Pero, y también ustedes saben que tenemos la universidad tiene la opción de una monografía. Incluso hay universidades que no utilizan, no tienen la tesis como requisito para graduarse, sino que sencillamente el estudiante hace un proyecto o un trabajo, una monografía. Nosotros también tenemos los cursos monográficos donde el estudiante hace una monografía que es un estudio de revisión bibliográfica mucho más sencillo que una tesis. Y entonces eso también lo tiene como opción. Ahora, el estudiante que quiera luego hacer un doctorado o que esté interesado en investigación, lo recomendable es que haga una tesis. Y entonces, aunque le puede llevar un poco más de tiempo, pero eso le da una formación, digamos, un valor adicional a su formación profesional. Incluso en las evaluaciones que hacen los profesores del INSA, cuando van a seleccionar los estudiantes, le preguntan si han hecho tesis y le preguntan también qué tesis, qué temas fue lo que trabajaron, porque eso también de alguna manera a ellos les indica la orientación del estudiante. Ellos se fijan mucho en eso, en la disposición, la orientación del estudiante para seleccionarlos, además del índice, por supuesto. Entonces, sí, eso se aplica esta metodología de investigación científica con toda la parte de laboratorio en las tesis. Muy bien. Tenemos 3 preguntas últimas que espero que la conteste de manera rápida. Dice la primera, ¿cuáles investigaciones se están desarrollando para tratar la disminución del dióxido de carbono que producen las plantas industriales? Si tú tienes conocimiento, tiene bueno. Bueno, uno de los proyectos, uno de los que yo presenté, ese es uno de los objetivos, porque nosotros vamos a utilizar el gas de síntesis, que es uno de los componentes del dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero, son gases contaminantes. Entonces, una de esas nosotros la planteamos, ¿verdad? Perfecto. Hay que ver qué otras se estarían trabajando, por lo menos hay que ver si hay alguna otra o en otras universidades. Ok. Nicolás dice que hace un investigador cuando su proyecto choca con intereses económicos. ¿Choca con intereses económicos? Ajá. Como su proyecto. Ajá. Bueno, cuando la investigación, el desarrollo de su investigación.
Ajá. Bueno, es que el investigador sencillamente hace una investigación y tiene unos resultados y publica esos resultados. Si usted como investigador, esa parte de que haya intereses económicos, que haya empresas que le afecte, usted no entra en ese mundo, porque bueno, ya si le afecta, bueno, ahí se afectará, pero usted como investigador, su función es investigar, obtener unos resultados y publicar esos resultados. Ese es su compromiso, difundir eso. Y lo difunde tanto en artículos científicos, en conferencias. Si lo que usted está diciendo que se encontró afecta algún interés, bueno, problema de ese que le afecte, pero eso es lo que usted encontró. ¿Entiende? Sí, eso es así. Y usted como investigador tiene que estar preparado para eso. Porque la universidad, los investigadores tenemos, ¿cómo te digo? Por eso se aplica el método científico rigurosamente y se hace todo con el rigor necesario. Y cuando se obtienen esos resultados, bueno, eso es lo que se obtuvo. Ya. Eso es así. Muy bien, exacto. Aquí hay una pregunta múltiple, pero relacionada muy bien con la investigación. La primera de las preguntas involucradas dice, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos considerar a la hora de desarrollar una investigación científica? ¿Cuáles son las recomendaciones que se consideran a la hora de desarrollar una investigación científica? Esa es la primera pregunta. Ajá, las recomendaciones. Sí. Bueno, para desarrollar una investigación científica, lo primero es usted ser fiel a lo que ha sido la propuesta de esa investigación. Porque todo un procedimiento, y nosotros como ingenieros químicos sabemos, es decir, cuando ya usted va a realizar su investigación científica, es porque ya usted ha planificado esa investigación, ha hecho una propuesta, un proyecto de investigación, ha definido unos recursos, ha definido una metodología y realmente usted está comprometido con hacer lo que usted dijo que iba a hacer. Incluso eso es evaluado también. Entonces, eso es lo primero. Usted tiene entonces que seguir las pautas de la propuesta de investigación. Obviamente pueden haber imprevistos, pueden haber, y por ejemplo, yo personalmente he tenido situaciones bastante también con equipos que se tardan. Muchas situaciones pueden presentarse, pero siempre de mano con los organismos de la universidad que están encargados de vigilar y controlar las actividades de investigación, como también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también está encargado de darle seguimiento a todo lo que es la investigación. Entonces, siempre con esos organismos, pues se plantean las situaciones y se le busca alguna solución. Pero eso es lo primero para realizar la investigación. Y después, obviamente, tratar luego, ¿verdad?, de difundir esos resultados. Y bueno, yo siempre digo que a usted le tiene que gustar esto de investigar, porque esto no, cuando tú, y por ejemplo nosotros en ingeniería química sabemos que si empieza un proceso, y ustedes lo saben, los que están en planta, o los profesores lo saben, si hay un proceso y ese proceso usted no puede salir o dejarlo, o suspenderlo porque tiene hambre o porque tiene que, si no, si son cosas que usted tiene que, hay un nivel de compromiso que usted no puede ser cómodo, el investigador no puede ser cómodo, de que, bueno, ya tengo hambre, tengo que ir a comer, o estoy cansado. Si hay un proceso y usted tiene que terminarlo, tiene que seguirlo hasta que concluya, ¿no? Y tenga sus datos. Es decir, ese tipo de cosas se recomienda, ¿no? Son cosas generales, ¿no? Bien, mira, por último, dice que si hay alguna limitante con relación a la cantidad de información
que se plasma en la investigación. La información plasmada en la investigación es una. Y la segunda pregunta es el número de páginas de desarrollo de una investigación. ¿Cuál es el rango de páginas? Sí, hay limitantes, por supuesto. Incluso el investigador que le pasé el video lo dijo. Claro, hay limitantes. Hay limitantes hasta de la cantidad de palabras, porque imagínense, hay mucha información disponible, entonces hay que ser conciso y preciso en los planteamientos. Entonces, hay limitantes, tanto en el número de palabras como en el número de páginas de una propuesta. Yo no puedo decir ahora mismo cuántas páginas o cuántas palabras, pero tiene su límite, claro, porque es de alguna manera obligan al investigador a ser preciso. Y usted tiene que pasarle su contador de palabras a lo que usted ha escrito para entonces saber si lo va a reducir o qué va a hacer. Lo mejor siempre es usted escribir un poco, digamos, ampliamente y después entonces lo comienza a reducir, lo comienza a ajustar hasta llevarlo a la cantidad. Y lo mismo, por ejemplo, los artículos científicos, para usted publicarlo. También hay formatos y hay restricción de palabras y de... Claro. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Gracias, Elsa, por la respuesta que nos ha dado con relación a las preguntas que ha generado justamente tu conferencia. Agradecemos nuevamente a los 171 personas que estuvieron conectados. Ha sido un récord. Y esperamos que cualquier pregunta pues pueden hacerla directamente a la conferencista o a través de la escuela, se la hacemos llegar. Y de nuevo, pues invitarles a continuar con nuestra serie de conferencias. Faltan 3, con 3 doctorantes dominicanos que están en Francia, en el INSA, y esperamos que ustedes nos acompañen. Buenas noches a todos. Elsa, si tiene una palabra de despedida. Sí, no, solamente darle las gracias a todos por su paciencia y disculpándome por las dificultades técnicas de la presentación. Muchas gracias, estudiantes, profesores, colegas, todos, por asistir a esto que más que una conferencia es transmitir la experiencia que humildemente he podido desarrollar, y los invito a todos a que se animen, ¿verdad?, a presentar propuestas de investigación. Está ese mecanismo del Fondo CID ahí, que todos los años abren ese concurso, generalmente a principio de año, febrero, marzo. Ellos publican y 2 meses después cierran las convocatorias. Así es que tanto profesores como también ingenieros, porque pueden participar en estas propuestas siempre que sea para temas que vayan a solucionar problemáticas del país. Gracias a todos y hasta la próxima. Ok. Bueno, buenas noches a todos y ha sido un placer. Nos vemos. Bye. Buenas. Bye. Igual. Que tengamos, bueno,